Con el propósito de escuchar tu voz, tu consejo, tu guía, nos presentamos delante de ti, para que tú nos hables con claridad a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Jesús Rey es el título del mensaje del día de hoy y está basado en el Salmo capítulo 2, versículo 6. Recordemos que los salmos son poemas que eran cantados como himnos, como nuestros himnos que nosotros cantamos. Los salmos se cantaban en el servicio de adoración en el templo de Jerusalén. Y de este hermoso salmo, un salmo que definitivamente habla acerca de Jesús, el versículo 6 dice: yo mismo he ungido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Son palabras de Dios. Son palabras de Jehová. El versículo 6 del Salmo 2 es una apasionada declaración de Yahvé, proclamada en medio de las naciones y pueblos de la tierra. En este salmo, el salmista llama la atención a todas las naciones, a todos los reyes de la tierra, acerca de Jesús, acerca del ungido de Dios. Y en ese contexto, Dios interviene también. Es como un diálogo entre el salmista y Dios interviene y dice: yo mismo he ungido a mi Rey en Sión. Delante de una humanidad hostil a la voluntad divina, Yahvé anuncia su éxito al introducir a Jesús en la historia para cumplir con su voluntad de salvarnos. En medio de todo eso, mis planes han tenido éxito. He triunfado, dice Dios, porque introduje a Jesucristo, a mi ungido, para salvar a la humanidad. La promesa de Dios, que se va desarrollando y aclarando paso a paso a lo largo de todo el Antiguo Testamento, llega a su clímax con Jesús, el Mesías. Todo el Antiguo Testamento se podría resumir en una frase: la promesa de Dios. Desde el jardín del Edén, antes de que Adán y Eva tuvieran que salir, Dios hizo una promesa. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios fue dando más y más datos sobre esta promesa. Y culmina la promesa en Jesús. Jesús es la culminación de la promesa de Dios. La promesa de Dios, revelada en plenitud en el Nuevo Testamento, consiste en el reinado de Jesucristo. Todo el mensaje del Nuevo Testamento se podría resumir en una frase: el reinado de Jesucristo. Todo lo que dicen los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, todo se resume y apunta a una sola idea: el reinado de Jesucristo. Así pues, el mensaje de la Biblia se puede condensar en una sola frase: la promesa de Dios es el reinado de Jesucristo. Esto es lo que Dios promete. Sí, promete salvarnos, sí, promete cuidarnos, sí, promete proveernos, pero todo eso es secundario. El centro alrededor del cual gira todo el proyecto de Dios es que Jesucristo reine. Jesús ha venido a establecer el reino de Dios entre los seres humanos. Proclamó su llegada y nos invita a entrar en este reino por medio de la salvación. Dicen los evangelios con gran entusiasmo que Jesús comenzó su predicación diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y busquen al Señor. Es el tiempo de entrar en el reino de Dios. Fue el mensaje de Jesús. Todas aquellas personas que alegremente, y me gustaría que marcáramos la palabra alegremente, porque esta palabra le da todo su sentido a lo que significa ser cristiano. Porque hay quienes se someten a la voluntad de Dios, pero lo hacen por miedo. A mí no me gusta el fuego y eso de estarse quemando toda la eternidad como que no es para mí, así que mejor me someto a la voluntad de Dios, pero lo hago bajo protesta, ¿verdad? Lo hago porque me da miedo el infierno. Otros se someten a Dios por conveniencia.
Es que me dijeron que si yo me someto a Dios, Dios me va a bendecir y me va a prosperar y me va a ir bien en todo. Y pues como me ha ido mal últimamente, pues yo me someto a la voluntad de Dios, a ver si quién quita y pega. Es por conveniencia. Otros más se someten a Dios porque esperan que suceda algo portentoso y milagroso. Esperan un show, algo formidable en sus vidas. Pero la verdadera vida cristiana sí es de sometimiento a Dios, pero un sometimiento alegre. La alegría de saber que estamos sometidos a Dios. La alegría de saber que podríamos estar sometidos al pecado, sometidos a otras personas, sometidos a las circunstancias de un mundo injusto y cruel. Y en vez de eso, estamos sometidos a Dios. Y eso nos da alegría. Eso nos provoca gran regocijo. Por eso siempre lo he dicho, tenemos que evaluar nuestras motivaciones al congregarnos, al asistir. Tengo que ir a la iglesia. No, no tienes que ir. Tengo que portarme bien. No, no tienes que portarte bien. Es algo que debemos de hacer con alegría, con convencimiento. No hay mejor vida que podría vivir que esta. No hay mejor lugar donde podría estar que este. Y cuando descubrimos la belleza de estar en comunión de amor con Dios, también descubrimos que someternos a su voluntad es una alegría. Pues bien, todas aquellas personas que alegremente se someten a la voluntad de Dios, entran en este reino para vivir, ahora sí, bajo la protección y la provisión de nuestro Rey Jesús. Este es el proyecto de Dios. Dios envía a Jesús para establecer un reino. Él es el Rey. Desde allí tenemos que aclarar algo. No es una democracia. Dios no va a poner los asuntos a democracia y va a votar a ver si estamos de acuerdo, si nos gusta. No, no, no. Ni siquiera es una democracia parlamentaria, que hay un parlamento que vea por los intereses del pueblo. No, de una vez se los digo, es una monarquía absoluta, tipo Luis XVI. Es una monarquía absoluta. Jesús reina de manera absoluta, total y definitiva. Manifiesta su voluntad a través de la Biblia. El proyecto de Dios es que Jesucristo establezca un reino. La diferencia del reino de Jesús al reino de los humanos es que el reino de Jesús se entra a él voluntariamente, a diferencia de los reinos del mundo. En Inglaterra se levanta un rey y dice: ahora yo soy el rey y todos los que viven en Inglaterra están sometidos a mi voluntad, les guste o no les guste. Y cambian de rey y pues es lo mismo, tantito peor. Con Jesús no. El reino de Jesús, le dijo Jesús a Pilatos, no es de este mundo, no tiene un territorio. Lo que tiene es personas, vidas, pero personas que voluntariamente se someten a esa voluntad. Yo acepto que Jesús sea mi rey. Fíjense, que Jesús sea mi rey. O sea, Él manda. Él dice lo que se hace. Cuando yo estaba en la prepa, o sea, hace un par de años, ¿verdad? Cuando estaba en la preparatoria, se puso de moda un cartelito que se pegaba en los autos que decía: Jesús es mi copiloto. Y parecía muy espiritual la frase, muy bonita. Prácticamente todos los coches cristianos traían su letrerito, ¿verdad? De Jesús es mi copiloto, ¿verdad? Y la gente lo decía, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Porque yo traigo, de hecho escuché a personas decirlo, ¿verdad? Yo traigo a mi lado a Jesús, Él es mi copiloto, me va diciendo si hay peligros por aquí y todo. Hasta que a algunos pastores les cayó el 20 y empezaron a regañar a la congregación y a decirles: no, ¿cómo crees que Jesús es tu copiloto? Pues ¿quién crees que es Jesús? Jesús es el que lleva el control de un autobús y si tú quieres te subes a él. Pues ¿cómo que Jesús es mi copiloto? O sea que tú tienes el mando y Jesús lo tienes ahí por si se te ofrece para algo. Pero aunque ya pasaron, de hecho ya cambiamos de siglo desde esa estampita, aún muchas personas seguimos viendo a Jesús como nuestro copiloto, como alguien que nos ayuda a vivir nuestra vida, como alguien
que puede bendecir nuestros planes, como alguien que puede estar al pendiente de nuestras necesidades, un poquito como el genio de la lámpara de Aladín, más o menos, pero no. Y por eso va a ser muy hermoso estudiar los salmos, o muy impactante, porque los salmos nos revelan una personalidad de Jesús única. Él es un rey y vino a establecer un reinado en el que los que quieren entrar en ese reinado se someten a su voluntad, a sus planes, a su proyecto. Claro que bajo este reinado Él promete protección y provisión. Si estás bajo el reinado de Jesús, no te tienes que preocupar de nada. Él te protege de todo peligro. Y tampoco te tienes que preocupar por el diario vivir. Dios proveerá. ¿No lo dijo Jesús? No os afanéis pues por el día de mañana, qué comeremos o qué vestiremos. Los paganos piensan en estas cosas, ustedes no, son hijos de Dios. Lean el Evangelio desde esa perspectiva de reino y verán qué es lo que Jesús está prometiendo. Mis súbditos gozarán de toda protección y de toda provisión. Ciertamente son muchas las personas que rechazan el reinado de Jesús sobre sus vidas y claramente son muchos los que quisieran vivir sin contacto con Dios. Hay personas que rechazan: yo no quiero vivir bajo la voluntad de Dios, yo no quiero seguir sus normas, yo no quiero seguir sus estatutos, yo quiero vivir mi vida a mi modo, yo quiero hacer mis planes. Y hay personas que se están esforzando por vivir sin contacto con Dios. Yo quiero vivir sin nada que tenga que ver con Dios, con la iglesia, con la Biblia y todo eso. Y no se dan cuenta que el diario latir de su corazón y el diario movimiento de sus neuronas es gracias a Dios. A pesar de esa actitud de abierto rechazo, Yahvé ha triunfado, pues ha logrado establecer su reinado y su plan de salvación se verifica exitosamente en muchas vidas transformadas maravillosamente por la presencia de Jesús en ellos. Dicen por ahí que la alegría nos cambia, que la alegría nos transforma, que cuando llega la alegría a tu vida, todo cambia. Bueno, hasta el carácter te cambia. Hasta cambia tu manera de vestir. Cambian muchas cosas. Déjame cambiarlo un poquito. No es que la alegría te cambie, es que la alegría te descubre quién eres en realidad. Y la alegría de vivir dentro del reino de Dios hace que surja en nosotros toda la plenitud y potencialidad de nuestro verdadero carácter. Y nos hace personas diferentes, nos hace personas mejores, que viven en plenitud. Y por eso es que la Biblia dice que somos transformados. O como le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pues hemos vuelto a nacer. Ha sido una transformación tan profunda que es como volver a nacer. Y la característica particular es la paz, el gozo, el amor. Así entonces, con júbilo anuncia Yahvé: yo he entronizado solemnemente a mi rey en Sión, mi monte santo. Vamos a explicarlo. En el Antiguo Testamento, los reyes eran ungidos en ceremonia solemne para ser entronizados. O sea, el rey, el futuro rey, estaba de pie o de rodillas frente al sacerdote, frente al sumo sacerdote o el profeta, y el profeta o el sumo sacerdote derramaba aceite en la cabeza del nuevo rey y quedaba ungido. Después de recibir esa unción, el rey se levantaba y se sentaba en su trono y era proclamado rey. Esa es la imagen que está tomando el Salmo, el momento del ungimiento como rey. Tomando esta figura metafóricamente, Dios declara que ha ungido a su propio candidato para ser el rey. Jesús es el rey, ungido por Dios para gobernar sobre los seres humanos y guiarlos ¿hacia dónde? Hacia las bodas del Cordero. Fíjense qué interesante, porque algo que podemos descubrir cuando leemos los libros de Samuel
es que esta idea de Jesús como rey no era un plan B, no era algo que se le ocurrió a Dios, fue el plan desde siempre. Dios se lo dijo a Moisés: ustedes serán mi pueblo y yo seré su rey y su Dios. Dios era el rey de Israel. ¿Se acuerdan lo que pasó en la época de Samuel? Los representantes de cada tribu van con Samuel y le dicen: ya no queremos que nos gobiernes, queremos un rey como todas las naciones, queremos ser igual a todas las naciones. Hermanos, esa es una de las frases más importantes del Antiguo Testamento. No alcanzamos a ver toda la gravedad de ese momento. Se pierde entre tantas letras y genealogías y cosas del Antiguo Testamento. El proyecto de Dios era crear un pueblo diferente, y que fuera tan diferente que los demás pueblos quisieran ir a ver: ¿y estos por qué viven así? ¿Y estos por qué son así? Y cuando la gente viera cómo vive Israel, que la gente quisiera decir: ay, yo quisiera ser como ellos. Vamos a llevar estas ideas a nuestros pueblos para que nuestros pueblos sean como Israel. ¿Y qué dice Israel? Queremos ser como todos los demás. ¿Dónde hemos oído eso? Aparte de Samuel, ¿en nuestra conciencia? No, en nuestra conciencia no. Más bien en la conciencia de otras personas, ¿verdad? Que conocemos, que yo quiero vivir como todos los demás. No, tú y yo hemos sido separados del mundo, liberados de las cadenas que nos aprisionaban, purificados de todos nuestros pecados y colocados en una comunidad diferente. ¿Para qué? Para vivir de forma diferente. Pero ya que nos soltamos las cadenas, ya que estamos limpiecitos, ya que olemos bien y estamos con vestiduras nuevas, ¿qué decimos? Bueno, no nosotros, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿qué dicen otros cristianos? Queremos vivir como el resto del mundo. Claro, con la bendición de Dios, con la protección de Dios. Pero ahora que ya tengo la protección de Dios, quiero regresar al mundo y a sus antros y sus vicios y todo, protegido por Dios. O sea, todo queremos regresar al mundo, pero protegidos, ¿verdad? Porque soy hijo de Dios. Estoy pensando hipotéticamente, ¿verdad? En un cristiano que está metido ahí en un antro de mala muerte, ¿verdad? Y de repente se suelta la balacera y todo, y se acuerda, ¿verdad? Acuérdate, Señor, que soy de paz divina. Acuérdate, Señor, yo sigo creyendo en ti y todo. Y busca en su bolsa: por aquí debo traer un boletín, siempre debo traer un boletín guardado, por las dudas, ¿verdad? Así, si llego al cielo, pues presento mi boletín, ¿verdad? Mira, yo estaba en paz divina. Todo queremos. ¿Qué es lo que proclaman los salmos? Ustedes pidieron reyes, y ustedes tienen reyes humanos, y les fue como les fue. ¿Pero qué creen? Un día yo voy a enviar a mi rey. O sea, vamos a regresar al plan original. Les voy a dar chance un tiempo. Órale, hagan lo que quieran un tiempo, pero luego regresamos al verdadero camino. Pudiera suceder que en uno de nuestros caprichos nosotros le digamos a Dios: Señor, es que yo quiero vivir como los demás, yo quiero vivir como el mundo. Claro, con tu bendición, pero como los del mundo y todo. Aguas, hermano. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, Dios podría concedértelo. Adelante, mijito. Igual que el pueblo de Israel cuando pidió rey. ¿Quieren rey? Adelante. Y Dios te lo podría conceder. A algunos ya se les prendieron los ojos, ¿verdad? Ya se, ¿de veras Dios lo puede conceder? Sí, Dios lo puede conceder. Órale, 10 años y no menos. 10 años. A ver cómo te las arreglas. Y no, 10 años después andamos, pero sí que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y entonces sí, ¿verdad? Por eso les digo que yo desde hace muchos años le he dicho a Dios: por favor, Señor, tú no me hagas caso a mí. Ni siquiera me escuches cuando yo te pido cosas, olvídalo, Señor. Tú haz tu voluntad en mi vida y no permitas que yo haga mi voluntad, porque cada vez que yo meto las manos en mi vida, bueno, todo sale al revés. Pero cuando yo dejo que Dios actúe en mi vida, hay paz. Ese es el reinado de Jesús.
Pues bien, Jesús es el Rey, ungido por Dios para gobernar sobre los seres humanos y guiarlos a las bodas del Cordero con éxito. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. El reinado de Jesús sobre los seres humanos, ¿qué cosa? No es estático. Jesús no está sentado en un trono y nosotros alrededor del trono ahí haciendo reverencias y viva el Rey y Dios salve al Rey. No, no es un reino estático. ¿Qué es? Una peregrinación. Marquen esa palabra. El reinado de Jesús es una peregrinación que nos lleva del mundo de tinieblas a la luz de la presencia de Dios Padre. Ese es el reinado de Jesús. Se parece más a las peregrinaciones. Cuando yo vivía en la Sierra de Puebla, allá empezando a finales de noviembre, empezando diciembre, se empezaba a ver las peregrinaciones. Gente que venía desde Salsipuedes, ¿verdad? Y ahí venía la peregrinación de pueblito a pueblito. Y llegaban a un pueblito y de los peregrinos salía gente a las plazas y empezaba a gritar: vengan, únanse a la... Ni sé bien cómo decían. El caso es que invitaban a la gente a unirse a la peregrinación. Ya había gente preparada, gente que había planeado que ese año se iba a integrar a la peregrinación y se despedían de familiares y amigos. Se sentían la gran cosa porque eran peregrinos. Muy interesante. Ellos se sentían superiores a los demás porque yo sí voy a ir a la peregrinación y obviamente pues voy a adquirir un grado de santidad que ustedes no tienen, ¿verdad? Y sus familiares los despedían y les daban botellas de agua y lonches y todo, en fin, los llenaban de cosas, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Recaditos, ¿verdad? Ora por mí, pide por mí, esto, el otro, para allá, para acá, fotos de familiares, acuérdate que soy la tía Eduviges, que te cuidé desde chiquito, que quién sabe qué y todo, y bueno, se juntaban a la peregrinación y al día siguiente salía la peregrinación y todos los despedían, ¿verdad? Saludándoles y todo, y ahí se iba la peregrinación al otro pueblito y en el otro pueblito lo mismo. Y ahí iban de pueblito en pueblito hasta que llegaban a Puebla y de ahí a la Ciudad de México, ya saben, estar a tiempo para el 12 de diciembre. Esa imagen es la que está aquí descrita de una manera muy particular. El reino de Jesucristo es una peregrinación en la que Jesús rescata personas de un lugar y se las lleva a otro lugar para que estas personas con gran entusiasmo inviten a otros: ven, únete a esta gran peregrinación. ¿Y a dónde van? A las bodas del Cordero. Les voy a decir algo muy interesante, hermanos, algo que les va a causar gracia a los que nacieron en paz divina, y a los que venimos de otras congregaciones no nos va a dar tanta gracia, pero igual pasó. Antes, como que no estábamos muy seguros de hacia dónde íbamos. Sabíamos que éramos cristianos y que íbamos a ir al cielo algún día, pero no estaba bien claro de a dónde iba, para dónde jalar. O sea que éramos, nomás nos íbamos empujando, sentíamos que nos empujaban los nuevos creyentes, ¿verdad? Y los nuevos creyentes bien entusiasmados y todo, de que ya eran cristianos y todo, y nosotros pues ya habíamos perdido el entusiasmo porque no sabíamos ni a dónde íbamos. Ahora sí tenemos bien claro hacia dónde vamos. ¿A dónde vamos? A las bodas del Cordero. Qué bueno que no me decepcionan. Entonces, ¿a dónde? Y esto, hermanos, es una de las cosas que debemos de tener más seguras de todo. Por ahí dicen que solamente hay una cosa de la que podemos estar seguros. ¿Y cuál es? De que vamos a morir. Olvídate de eso. No estamos seguros de que vamos a morir. ¿Qué tal si viene Jesús? Si viene Jesús antes, ya no te moriste. Pero de una cosa estamos seguros: vamos a las bodas del Cordero. Hacia allá vamos. Y a mí me tocó todavía una época en las que se burlaban de los que tenían seguridad. Es que yo voy a ir al cielo. ¿De veras estás seguro? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Cómo estás seguro de tu salvación? Pues porque soy miembro de esta iglesia. No, ¿qué tal si Dios a la mera hora? Y nos metían miedo. Acuérdate que faltaste a la cena del Señor la última vez. Sí, cierto, ¿no? Entonces a lo mejor no me voy. Y luego, en donde siempre nos agarraban a los chamacos es con el testimonio. Bueno, a los de mi época, yo sé que a los jóvenes de hoy yo creo que no, ¿verdad? Pero ahí nos agarraban. A ver, ¿y tu testimonio en la escuela? Ya, con eso ya hasta sentíamos que olíamos a azufre.
¿verdad? No, ya no me fui, ya no me fui al cielo. Una de las cosas que debes de tener bien seguro es que vamos a estar en las bodas del Cordero, que es la fiesta más alegre en la que jamás pudiéramos estar, y que allá en las bodas del Cordero Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Esa emoción de saber que vamos a la más grandiosa fiesta de todas, que allá seremos enjugados de todas nuestras lágrimas, es la principal motivación para vivir cada día en plenitud, con esperanza y con gratitud. Estamos en el reino de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan de esa imagen que les he dibujado? Es hipotética, pero pudiera ser real. Del señor amargado que los domingos en la mañana se sienta frente a su ventana, o vamos a ponerlo más en nuestra cultura, ¿verdad? En el pasillo, en el patio de su casa, ¿verdad? Pone su hamaca, ¿verdad? O pone su mecedora, y los domingos en la mañana, a las 10 de la mañana, se sienta en su mecedora a ver pasar a la gente, porque su casa está camino a un templo evangélico. No le ponemos nombre al templo, ¿verdad? Y ahí va, y ahí ve cómo va la gente hacia el templo, ¿verdad? Tristes, ¿verdad? Las mamás regañando a los niños: te portas bien, pones atención, no quiero que me hagas pasar vergüenzas como la otra vez. Y ahí va, y el niño: no quiero ver Chabelo, ¿qué Chabelo ni que nada? Y ahí lo llevan a rastras, ¿verdad? Ya los ve el Señor pasando, al grupo de personas, ¿verdad? Con un calorón de 30 grados, ¿verdad? Y los hombres, ¿verdad? De traje y corbata, ¿verdad? Y bien serios así, ¿verdad? Y las mujeres también, ¿verdad? Parece que van a una boda, pero a las 10 de la mañana. Y ahí los ve que van. Y bueno, pues el señor amargado pues agarra su periódico, se pone a ver las noticias y todo, ¿verdad? 2 o 3 horas después ve que ahí viene esta gente de regreso, y los ve que vienen todos tristes y compungidos por sus pecados y los malos cristianos que son. Y ya los ve, pobres, hasta los niños, ahí van todos ahí tristes y todo, ahí van de regreso a sus casas. Y dice el Señor: pobrecitos, ¿qué les harán allá? ¿Qué les dirán allá? Que miren cómo van. Ahora imagínense a uno de ellos que les diga: oiga, Señor, ¿no nos quiere acompañar el próximo domingo a nuestro templo? No, gracias, aquí estoy bien. Y esa es la realidad de muchos cristianos. Casi piden disculpas por ser cristianos. Es que soy cristiano, no puedo. Te invitamos a una fiesta, va a ir a una fiesta y todo. No puedo, soy cristiana. Y los otros hasta: ay, pobrecito, disculpa, que Dios te bendiga, ¿verdad? Como si estuviéramos pagando una penitencia o algo, ¿no? Pero todo tiene que ver desde aquí, hermanos, desde el púlpito, desde lo que se transmite desde el púlpito a la congregación y lo que la congregación entiende. Claro que si la congregación está recibiendo un mensaje negativo de lo que es ser cristiano, pues eso es lo que le vamos a transmitir al mundo. No, hermanos. Ser cristiano es una alegría, es la más grande alegría que podemos tener. Es la alegría de ser libres, verdaderamente libres. Es la alegría de ver lo hermoso que es la vida. Es la alegría de vivir en paz, con gozo y amor fraternal. Y con ese entusiasmo invitamos a otros a unirse a esta peregrinación. Y Jesús sigue caminando. ¿A dónde va Jesús? A las bodas del Cordero. ¿Y a dónde vamos nosotros? A las bodas del Cordero. ¿Y qué hacemos cuando vamos pasando por escuelas, trabajos, familiares y amigos? Los invitamos. Claro que muchos no nos hacen caso, pero sabemos que atrás de nosotros vienen otros y a ellos sí les van a hacer caso. Y ahí vamos todos juntos. Esa es la vida cristiana, una gran peregrinación, una entusiasta peregrinación, una alegre peregrinación que va a las bodas del Cordero. Dice Dios que coronó a Jesús en Sión. Sión es el monte donde se construyó el templo de Jerusalén y es por tanto símbolo del lugar de encuentro con Dios. Al mencionar a Sión como el lugar donde se ha llevado a cabo la ceremonia de unción, se quiere indicar que Jesús es el Rey legítimo del pueblo de Dios. También se quiere enfatizar que esta ceremonia fue hecha de forma simbólica, por Dios mismo, y en medio del lugar
donde los creyentes se encuentran con Dios. Sión, en los Salmos, es el lugar de encuentro con Dios, el lugar de adoración. Tome nota de eso, porque entonces todo lugar donde podemos congregarnos fraternalmente para adorar a Dios es Monte Santo de Dios, oportunidad de comunión con Dios. Esto es Sión. Todos los domingos de las 11 a las 2, esto es Sión, el lugar de encuentro con Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero al leer los 4 evangelios, nos damos cuenta que Jesús nunca tuvo ninguna ceremonia especial en el templo de Jerusalén. Lo único especial que sucedió en el templo de Jerusalén es que echó fuera a los mercaderes, pero no lo podemos contar como unción, ¿verdad? 2 momentos cumbres en la vida de Jesús son su bautismo, pero eso fue en el río Jordán, y su crucifixión, pero eso fue en el monte Calvario. Otros 2 momentos cruciales son su resurrección en el huerto y su ascensión en un monte no identificado. Pero ninguno de estos eventos sucedió en Sión. Evidentemente, debemos entender la frase Sión, mi monte santo, como que estamos aprendiendo algo muy importante en los Salmos. ¿Cómo se interpretan? Metafóricamente, y no como una predicción que debiera cumplirse de forma literal. Aquellos que ven a Israel como la característica del fin del mundo, creen que Israel dominará el monte del templo, destruirá la mezquita, el domo de la roca, construirán el templo de Jerusalén, y cuando construyan Jesús les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Algo que es muy interesante es que cuando Jesús les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es lo mismo que decir: yo soy el rey, acabo de ser ungido como rey. Y se los vino a decir a sus discípulos. En su primer sermón, con gran entusiasmo, Pedro declara que Jesús ya ha sido ungido como rey. Dice Pedro: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor significa Rey soberano sobre todo el mundo. La palabra Señor solo se aplicaba a Dios como Rey. Y Pedro está diciendo: Dios ha convertido a Jesús en Señor. O sea, Él es el Rey soberano. ¿En qué estaría pensando Pedro? En el Salmo 2 y en otros salmos. Hay varios salmos que proclaman a este ungido de Dios. Pero además dice que le ha hecho Cristo. Cristo es la palabra griega que en hebreo se pronuncia Mesías y que significa ungido. La palabra que tenemos aquí en el Salmo 2. Los 2 títulos juntos proclaman el reinado de Jesús que ofrece salvación. Que Jesús es Señor y Cristo significa que nosotros hoy podemos ser salvos. Jesús ya reina. Jesús ya está reinando. Solo que, como le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, pero sí se manifiesta en las personas que estoy sacando de este mundo. Antes de que este mundo sea destruido, Jesús está rescatando a todos aquellos que quieren ser parte del reino del Señor. Este es un buen ejemplo de que particularmente en Salmos no debemos quedarnos simplemente con la imagen literal de las frases. Debemos entender lo que representan, profundizar en su significado, pues allí es donde está la enseñanza para nosotros. Literalmente, Jesús nunca fue ungido en el templo de Jerusalén, pero cuando Jesús resucitó, Él mismo proclamó tener ya esa autoridad real. Si usted me preguntara en qué momento del ministerio de Jesús fue ungido como rey, no tendría yo una respuesta. No hay. ¿Cómo se cumple entonces lo que dice Salmo capítulo 2, versículo 6? No se cumple de manera literal, es una metáfora. Cuando Jesús resucita, dice: yo ya tengo toda esa autoridad.
ya la tengo. Muchas personas creen que esa autoridad la recibió Jesús en el lugar donde menos nos esperaríamos, en la cruz del Calvario. El momento en el que nosotros suponemos que Jesús fue más frágil, más débil y que estaba derrotado, probablemente haya sido el momento de su entronización, de su victoria definitiva. Algunos reyes de la historia fueron entronizados cuando ganaron una gran batalla. Cuando conquistaban al enemigo, allí sus soldados los proclamaban como reyes. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dicen que en la cruz del Calvario Jesús derrotó a las fuerzas demoníacas y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Así que sí es posible. Y regresaríamos a un tema que me encanta a mí. Las apariencias engañan. El momento de mayor debilidad fue el triunfo de Jesús. Y eso hace que nos cuestionemos nuestras tristezas, nuestras lágrimas, nuestro sentido de fracaso, de debilidad. Porque debiéramos por lo menos preguntarnos si esos momentos en los que nos sentimos más débiles, más frágiles, cuando sentimos que hemos fracasado, cuando sentimos que no avanzamos, cuando sentimos que somos unos perdedores, ¿no será ese el momento espiritual más importante de nuestra vida? ¿No será ese nuestro triunfo delante de Dios? ¿No será ese el momento en el que Dios nos está liberando y nos está llevando a una plenitud de vida como jamás la habíamos imaginado? Tal vez sí. Y eso todo lo cambia. Antes de hundirnos en la depresión, en la amargura, porque todo el mundo nos dice que somos nada, que hemos perdido, que hemos fracasado, que somos frágiles, todo esto, mejor escuchar a Dios. ¿Qué me dice Dios? Porque tal vez Dios me está diciendo algo exactamente diferente y me está diciendo, este es el momento de triunfo para ti. Este es el momento de liberación. Nosotros hoy, alegremente, nos sometemos al reinado de Jesús para ser salvos de este mundo y ser conducidos a las bodas del Cordero. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias por esta épica peregrinación de la que somos parte. Perdónanos, Señor, si en los afanes del diario vivir, si en las preocupaciones materiales nos hemos olvidado de la alegría de ser cristianos. Perdónanos, Señor, si arrastrados por el vértigo de este mundo hemos llegado a pensar que no hay alegría, que no hay paz, cuando en realidad somos parte de la peregrinación más alegre y festiva de todo el mundo. Gracias, Señor, por habernos incluido en tus planes. Gracias, Señor, por habernos invitado a ser parte de esta peregrinación. Hoy proclamamos que estamos felices, que estamos alegres, porque somos parte de tu reino. Tú reinas en nuestra vida. Toma el control de nuestra vida en tus manos. Quita de nuestra vida todo lo que estorba en la comunión de amor contigo. Permítenos ser usados por ti para que otros se integren a esta grandiosa peregrinación. Y sigue conduciendo nuestros pasos hasta las bodas del Cordero, pero que cada día podamos vivir con alegría festiva. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, hermanas.